aparece esto porque tiene algún trastorno. ¿Qué dirías tú de lo que tú estás sabiendo ahora en la enciclopedia? Pero me pregunta, o sea, me estás preguntando del caso concreto de la serie, ¿no? Sí, A ver, que yo creo que nada es o blanco y negro, o sea, no pienso, además, hablando de datos, casi todos los trastornos que cuando nos lo estudiamos, por ejemplo, TOC, primero, factores etiológicos, o sea, de dónde viene. Y hay factores genéticos, ambientales y no sé qué, de todo. O sea, hay factores genéticos más que se encuentran más en algunos trastornos que en otros. Por ejemplo, hay un componente hereditario bastante alto en los TCA, de pues, familias que han tenido, o sea, madres que han tenido, tal, y hay otros que menos, por ejemplo, en esquizofrenia también, hay algunos que más y otros que menos, pero en todo es una mezcla de todo. O sea, yo no pienso que un trastorno sea solo por genética o solo por ambiente, hay una mezcla de todo, pues un temperamento más, eso, más a lo mejor vulnerable al estrés, por ejemplo, en el caso de la serie que me has preguntado, el ámbito escolar para mí es muy significativo en la Un factor serie. de riesgo O sea, total. un factor de riesgo total. Los profesores se van de la clase, los dejan solos, están a gritos, que cuando va el padre al... No, no sé si era el padre o era El, sí, poli el policía, el ¿no? policía. El policía se queda flipando, alucinando de cómo tratan a los niños, cómo les hablan, cómo les castigan y no hay ningún ambiente de cariño, de ese amor, por lo menos lo que se ve en esa parte. Entonces, para mí, por ejemplo, eso es un factor muy grande. De hecho, en la escuela también se detectan la mayoría de cosas, ¿no? pero Porque esos factores, estás hablando como de causas que provocan algo. sí, Claro. Mi pregunta sería que si esos factores de riesgo pueden desencadenar un trastorno, incluso si preguntaros si el niño lo tiene o no lo tiene. es que, claro, ya no es desencadenar. Yo pienso que es, puedo frenarlo. Que haya pasado, por ejemplo, en este caso, matar a una persona. O sea, si tienes una red en la escuela, hablamos ahora mismo, en la que haya profesores atentos a estos comportamientos, se involucren en lo que está pasando, porque lo que está pasando es a través de las redes, ¿no? Los emoticonos que significan cosas. Tú te involucras en saber el mundo del niño, quizás si lo detectas, pues sabes que tienes que tratar esos temas y puedes frenar que llegue a esos puntos. O sea, a mí me surge una pregunta curiosa con esto y es, ¿se podría considerar que el chico adolescente tenía un trastorno como tal? ¿O fue un cúmulo de eventos o de factores que provocaron que llegaran ahí? ¿Sabes lo que te quiero Sí, yo decir? creo que fue un cúmulo. Y aparte, a ver, yo te puedo decir cuando lo veo, porque a mí lo que más significativo me parece de la serie es el momento de entrevista de la psicóloga y el niño. Si se me vienen como eso, Sí. que yo tengo aquí los libros y digo, vale, pues se me viene este nombre o esta otra cosa, se me asemeja a esta psicopatología. Pero claro, estoy viendo un capítulo de 30 Claro. minutos, o sea, tendría que verlo mucho más a fondo para saber si es un trastorno o no. Ahora, si se me viene el nombre, por ejemplo, se me viene el trastorno explosivo intermitente, que son como arrebatos de ira y de impulsividad que no son Meditados. premeditados. Y, por ejemplo, pues los criterios, pues que surja antes de los 6 años, pues no lo sé. Plan, no, perdón, que tenga al menos 6 años. Que haya conductas en las que haya agresión, pero no daño, 3 veces en 6 meses. Y cuando sí hay daño, 3, o sea, tendría que, no me sirve, pero por ejemplo, si me viene ese, ¿no? Porque el arrebato de ira del niño es brutal de repente. Y también, por ejemplo, si me viene el trastorno de identidad disociativo, que es lo que se llama como personalidad múltiple antes, y ese cambio de repente te grito que parece que le va a pegar a la profesora y de repente la profesora se va y bosteza, se come el sándwich como, uy, parece un cambio así como muy grande. Que yo estoy diciendo esto, pero que eso, que yo no he visto nada, o sea, que yo estoy hablando desde el desconocimiento Sí. de ver en persona. Se me vienen eso... Pero para mí la pregunta también desde el, digamos, desconocimiento técnico específico, Sí. porque a veces en educación nos encontramos eso, a veces hay personas dedicadas a educación o profesores, ¿no? En sus clases que parece como que necesitas la etiqueta para que tu acción educativa sea más acertada. Yo creo que hay ocasiones que sí y hay ocasiones que, bueno, mientras tienes o no una etiqueta y vemos exactamente qué es lo que tiene, Sí. tú tendrás que hacer algo, ¿no? La pregunta sería, ¿necesito esas etiquetas que tú estás comentando Claro, es que, para la intervención o para entender? Es que aquí se abre un debate súper curioso, porque yo creo que también que muchas veces cuando ocurren cosas así, nos salta una necesidad imperiosa de intentar justificarlo
Porque, claro, o sea, si hay algo, o sea, la serie ha tenido un boom brutal porque un niño que aparentemente no le pasa nada, asesina. Entonces creo que nos incomoda mucho Y o nos queremos... da miedo pensar que una persona sin un trastorno puede llegar a asesinar y cruzar esas líneas, ¿no? O sea, Sí, como sí, por sí. ordenarlo un poco. Pueden haber esos factores de riesgo que hay algunos dentro de la familia que se ven, y luego otros factores de riesgo en la escuela, como dice María, ¿no? Que hay un cúmulo de cosas que llevan al niño a asesinar, ¿no? Entonces hay como un estudio psicológico, yo creo, y luego hacemos un repaso de todo lo que tú dices, ¿no? Pero creo que al niño como tal no se le puede encasillar en algo, en un trastorno como tal. Me mojo, ¿no? No, o sea, yo no se le encasillaría en nada como tal. Como tú dices, creo que se unen una serie de factores que al final, este más este, resultan tal. Y que ahora haciendo retrospectiva, analizando todo, pues tú puedes decir, pues mira, esto, lo otro, que todos son teorías, ¿no? Pero creo que la incomodidad que más nace, y sobre todo en los padres, como contra, que yo aparentemente estoy viendo que mi hijo está súper bien, pero mi hijo a lo mejor mañana asesina. A lo mejor está pasando cualquier cosa y asesina, ¿no? Yo creo que eso es Claro, un punto... eso incomoda, pero también yo, de lo poquito que he visto, cuando habéis hablado también de casos en el CAES, ¿no? Cada vez que decimos CAES, Sí, Centro de Atención Educativa y Psicológica, Virgen de la Victoria. Virgen de la Victoria, ¿no? La obra social de la Hermandad de la Cigarrera. Para familias vulnerables. Os escucho hablar y, digamos, haciendo el paralelismo con el mundo educativo, no se deja de intentar hacer cosas, pero que a veces la etiqueta supongo que hará que la intervención sea más acertada o no. Es que yo creo que cuando no está tan localizada la etiqueta, creo que es difícil. O sea, tú puedes ver carencias. O sea, yo creo que siempre se puede ver una carencia a trabajar, ¿no? O sea, me pongo yo en mi plano psicoeducativo, por así decirlo. Sobre todo me meto en esa carencia más de carácter social y familiar, que es mi campo. Yo puedo ver dónde hay huecos y dónde reforzaría y dónde están las cosas funcionando muy bien para reforzarlo más todavía, ¿no? Como un juego paralelo entre qué te falta y qué necesitas y qué te funciona muy bien y sigues necesitando mucho, ¿no? Para intentar equilibrar un poco, pues de dónde ha podido ir todo fluyendo a que todo acabe mal. Pero también saber, o sea, a mí en la serie, la psicóloga, porque claro, la serie te dice que ha habido otros psicólogos o psicólogas que han intentado intervenir, que no han tenido mucho éxito, ella da la sensación de que precisamente por saber controla la situación incluso cuando las situaciones son un poco extremas, porque se ve que se sale, respira, como diciendo, veremos a ver dónde me va a llevar esto, ¿no? Entonces, saber hace que te acerques de un modo más profesional para saber en qué terreno estás, hasta dónde apretar, Pues dónde yo no. me mojo, creo que quizás ahí donde tiene ella ese conocimiento es que probablemente se ha enfrentado a más adolescentes que han asesinado. Entonces creo que pueden compartir una serie de características. No sé, yo ahí dejo un poco, ¿sabes? Yo pienso que, bueno, eso es lo que tú has dicho primero, si es mejor diagnosticar o no. Yo creo que yo también pienso que ahí tienen mucho que ver las habilidades terapéuticas de ver lo que el paciente necesita. Es decir, te viene una paciente que tú ves que tiene pues una clínica muy ansiosa, que necesita controlar, que necesita saber, y a lo mejor a esa persona sí le ayuda el diagnóstico, pero a otra persona a lo mejor un trastorno de personalidad que son muy incapacitantes y suenan como muy, Dios mío, un trastorno de personalidad, y a lo mejor le das ese diagnóstico y le das la razón perfecta para excusarse de sus acciones. Entonces, yo creo que ahí entra, y eso nos lo dicen mucho en clase también, tu habilidad, o sea, las habilidades terapéuticas de saber lo que tienes delante, y que a veces no es bueno decírselo, simplemente trabajas con ella, tú como clínico, sabiéndolo en tu cabeza lo que a ti te parece que es, porque después vas a otro y a otro le parece otra cosa, que eso es una cosa que pasa en psicología, porque no, tú vas a un médico, tienes el brazo roto y tienes el brazo roto, pero en psicología vas a uno lo que le parece psicosis, a otro le parece autismo, porque encima parecen cosas súper diferentes, pero no, tienen muchas sintomatologías muy parecidas y parece que no. Y ahora vas a otro y te dice que tiene TDAH y otro te dice, esto no es TDAH, esto es que el niño está en la edad de no sé qué. Entonces, ahí está la cosa de la psicología, que es mucho más complicado de lo que parece, porque nadie tiene no hay una verdad absoluta, por mucho que haya un DSM-5 y tal, después hay que tener otras habilidades. Entonces yo en lo de diagnosticar pienso eso, que tienes que saber quién tienes delante.